Hola, soy Carlos Eduard Osorio Aguiar y me permito darle la bienvenida a mi podcast Píldoras del Saber. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que ha despertado la atención de propios y extraños en los últimos días, y es justamente el papel que juega la Organización de Estados Americanos, OEA, y el alcance que tienen sus pronunciamientos en la región, cuando se presentan vicisitudes como la que se vivencia en Venezuela en estos momentos. Sabido es que en días pasados no se logró obtener el mínimo de votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución que pretendía solicitar transparencia electoral con veeduría internacional en Venezuela. Es por esto que en este episodio te contaré qué es la OEA y cuál es su función en los países americanos, ahondando, por supuesto, en la coyuntura actual de la hermana República Bolivariana, donde tuvieron lugar elecciones el pasado 28 de julio de 2024. Primeramente, debo empezar por precisar que la OEA surge de la idea de unificar la región americana, esto es, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. En nuestra historia americana, la primera vez que se intentó un proyecto de unión entre naciones independientes después de los procesos independentistas de la región fue en el Congreso de Panamá o Congreso Anfitriónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824. El plan de converger y reunir a los nuevos estados soberanos en una representación corporativa para discutir asuntos internacionales quedó reflejado en la carta que le envió Bolívar a su amigo, el señor Henry Cullen, quien se encontraba refugiado en Jamaica debido a la reconquista por parte de los españoles a manos de don Pablo Morillo. Un fragmento de la carta decía textualmente, abro comillas, es una idea grandiosa, pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene su origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Cierro comillas. Eran las palabras de Simón Bolívar en la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. El Congreso se instaló en Panamá el 22 de junio de 1826 y fueron convocados todos los países de Suramérica, las Provincias Unidas de Centroamérica, México y Estados Unidos, de los cuales solo hicieron parte la Gran Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Por otro lado, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y Bolivia rechazaron la invitación. Algunos desconfiaban del proyecto de Bolívar, pues calificaban su política como una búsqueda de la hegemonía en la región. Otros prefirieron realizar su política exterior de forma independiente. Paraguay defendía el aislamiento total como país y el Imperio de Brasil prefirió no asistir por la guerra que libraba por territorio con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta desconfianza por el proyecto de Simón Bolívar y sus desacuerdos políticos crecieron cuando en la última sesión del Congreso de Panamá, el 15 de julio del mismo año, 1826, se hablara de unificar los ejércitos en uno solo, para todos los Estados miembros. Países como Perú y las Provincias Unidas de Centroamérica retiraron su delegación después de la sesión, debilitando el Congreso y posteriormente en México se decidiera el fin del mismo. Después de este fallido intento de unir
a los países americanos, es hasta 1890 que nuevamente se crea un organismo con el fin de unir a los países americanos, esta vez bajo intereses netamente comerciales. Es así como se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas en la primera conferencia interamericana, con el propósito de fomentar las relaciones comerciales, de la cual hicieron parte 18 países americanos, dejando su sede principal en Washington. Posteriormente, en 1910, se creó la Unión Panamericana, en la cual se amplían las comisiones de trabajo entre estados, creándose entonces las primeras 4 comisiones, a saber: Comisión Primera, de Relaciones Económicas y Comerciales; Comisión Segunda, de Organización Internacional del Trabajo; Comisión Tercera, de Higiene; y Comisión Cuarta, de Cooperación Intelectual. Pero es en 1933, con la llegada del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien previno un conflicto a escala mundial por el conflicto que crecía en Europa, y por lo tanto apuntaba a la unión de los países latinoamericanos para que de forma homogénea generaran políticas sobre asuntos mundiales que a su vez se alinearan con los intereses de Estados Unidos. Precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en marzo de 1948, se reunieron 21 delegaciones de estados en Bogotá, Colombia. Allí se adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Desde entonces se institucionalizó el llamado Sistema Interamericano y se creó la Organización de Estados Americanos, OEA. La Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá en sí obligan a las altas partes contratantes a resolver las controversias entre los estados americanos por medios pacíficos, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, propugnando por, abro comillas, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Cierro comillas. Esto a través de diferentes mecanismos, como son los buenos oficios, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Si no se logra una solución mediante el procedimiento de conciliación establecido, las partes tienen derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos ratifican la Carta de la OEA. Si un país quiere ser miembro, debe enviar su solicitud y después de que el organismo examine la misma y sea aceptado, este debe también ratificar la Carta de la OEA como Estado. Los objetivos instaurados en la Carta y que deben seguir sus miembros son promover la paz, la democracia, la justicia, fomentar la solidaridad, la cooperación entre países y garantizar la integración territorial, siempre teniendo como pilar el desarrollo y respeto de los derechos humanos. En resumen, la OEA es un organismo en el que sus estados miembros procuran que sus vecinos logren vivir en paz, promoviendo la democracia y cooperación entre sí. En caso tal de que un vecino tenga problemas que violen el reglamento al que se ha comprometido para lograr estos objetivos, deberán reunirse para proponer soluciones pacíficas. En ocasiones, estos compromisos se han visto vulnerados, pues los estados enfrentan problemas internos que ponen en peligro la paz, la seguridad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Ante estas problemáticas, la OEA, en la Declaración de Quebec de 2001, en la Tercera Cumbre de las Américas, propuso que los Estados miembros reafirmaran su compromiso con la democracia, preparando una Carta Democrática Interamericana con el fin de reforzar los instrumentos de la OEA que ya existían en defensa de la misma. En esta carta, los gobiernos no solo se comprometen a promover y garantizar una democracia interna en sus estados, sino que también se comprometen con lo que la OEA llama una democracia compartida
por los pueblos de las Américas. Esto quiere decir un compromiso colectivo de fortalecer el sistema democrático en la región. Después de que los países de la región pactaron la Carta Democrática Interamericana en 2001, la OEA ha tenido que reunir a sus miembros para tomar decisiones sobre integrantes de la organización en lo que la democracia se debilitaba. Un ejemplo de esto tuvo lugar en 2002, cuando por primera vez, después de firmada la Carta Democrática Interamericana, se presentó un golpe de Estado. Dicho golpe se daba justamente en Venezuela, siendo presidente Hugo Chávez Frías, quien con un poco más de 2 años en el poder tuvo que soportar este golpe, a partir de protestas y huelgas encabezadas por distintos sectores como empresas, la oposición política, fuerzas armadas, entre otros. Estos lograron que el presidente firmara su renuncia al mando presidencial. Sin embargo, la OEA condenó dicho golpe y reconoció a Chávez como el presidente elegido democráticamente. 2 días después de firmar su renuncia, Chávez regresa al poder con apoyo militar. Esta primera acción por parte de la OEA en situaciones de vulneración democrática abrieron el debate sobre la definición de golpe de Estado y cuándo se puede determinar que se ha efectuado dicho golpe. Entre los cuestionamientos están si las huelgas y protestas pueden entrar en la definición o si la renuncia de un presidente ante el descontento del pueblo soberano es la consumación de un golpe, entre otras. Posteriormente, se siguieron presentando situaciones, como las de Nicaragua en 2004, en la que el Poder Legislativo retiró del cargo al entonces presidente Bolaños, acción que se consideró antidemocrática por parte de la OEA, quien envió delegaciones para encontrar soluciones pacíficas. El presidente Bolaños no renunció y se realizaron elecciones en 2006, que dejaron victorioso al partido de la oposición, cuyo candidato era Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien, por cierto, habiendo sido elegido democráticamente, se ha convertido en un dictador, manteniéndose en el poder hasta la fecha. Actualmente, Nicaragua no hace parte de la organización, dado que denunció la Carta de la OEA, herramienta que permite la salida de un miembro. La razón de la demanda fue la presunta injerencia en asuntos internos y la amenaza del uso de la fuerza. Esto debido a que el gobierno de Daniel Ortega ha sido denunciado por coartar los derechos y libertades de sus ciudadanos, además de no garantizar una transparencia democrática, lo que lo ha conllevado a ser considerado como una dictadura en la región. Y como último ejemplo está el del Perú en 2017, siendo presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien el Poder Legislativo y Judicial del país condenaría por haberse involucrado en el caso Odebrecht. En este caso, la OEA envió una delegación para cuidar que se cumpliera el proceso de forma constitucional y democrática. Otros casos han sido los de Bolivia en 2005 y 2008, donde la OEA tuvo que intervenir más de 3 veces por manifestaciones violentas mientras Evo Morales era presidente. Otro caso fue el de Honduras, en 2009, cuando el presidente José Manuel Zelaya decidió hacer modificaciones a la ley para poder reelegirse por medio de un plebiscito. Esto desencadenó manifestaciones y un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas que la OEA rechazó. A la final, se convocó a elecciones democráticas. Asimismo ocurrió en Ecuador en 2010, en el mandato de Rafael Correa. Una escalada de violencia amenazaba un golpe de Estado que también fue rechazado por la Organización de Estados Americanos. Esto revivió el debate sobre qué podría considerarse golpe de Estado y cuándo un organismo como la OEA debe condenar dichas acciones. En Paraguay, en 2012, el Senado destituyó al presidente Fernando Lugo. Diferente a los otros sucesos antes mencionados, la OEA no rechazó esta destitución, pues no se generaron hechos violentos. El presidente no fue perseguido y aceptó la decisión del Congreso de destituirlo del cargo. Actualmente, la región se enfrenta a otra situación con Venezuela, con su actual mandatario Nicolás Maduro,
donde quien irrumpe contra el orden institucional previamente establecido es el propio gobierno y donde la inestabilidad es generada por una especie de autogolpe. En efecto, luego de las elecciones celebradas en dicho país el pasado 28 de julio de 2024, comenzó una encrucijada por la veracidad de los resultados finales publicados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, los cuales no coinciden ni con las encuestas ni con las actas entregadas a los testigos electorales en cada mesa de votación. Los ciudadanos y la oposición, encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, a la postre ganador del voto popular, se han manifestado masivamente en contra de lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral, lo que califican como fraude, pues se trata de un resultado contraevidente. A lo anterior, se suma la represión violenta por parte del gobierno de Maduro contra los ciudadanos que pacíficamente han salido a protestar. La OEA, por medio de un comunicado de su secretario Luis Almagro, ha rechazado la represión de dicho país y ha solicitado transparencia electoral, empezando por la publicación de las actas. Asimismo, se citó al Consejo Permanente de la OEA el pasado 31 de julio, en el que se abordaron los resultados de Venezuela y su situación interna. Se puso a consideración un proyecto de resolución a los países miembros y presentes, en las que se exhortaría para que se adoptaran medidas de transparencia electoral con respecto a los resultados en Venezuela y la veeduría internacional para corroborar los mismos. De 18 votos que se necesitaban, solo 17 estados votaron positivo el proyecto de resolución, hundiéndose en consecuencia esta propuesta, que no pretendía otra cosa que ayudar a vigilar la democracia de dicho país. Esta desafortunada posición de la OEA ha generado gran polémica, pues hay quienes creen que se perdió una gran oportunidad en la comunidad internacional para rechazar el parcializado régimen electoral. Por su parte, algunos de quienes se abstuvieron de votar defendieron su posición, entre otras cosas, argumentando que Venezuela no hace parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, desde 2019. Sin embargo, la postura de que Venezuela no hace parte de la organización y por esto no se debe considerar a la OEA el organismo para decidir sobre la situación interna de dicho país puede ser muy apresurada. Si bien en la actualidad Venezuela, luego de denunciar la convención, no está vinculada por la Carta de la OEA, nada la exime del deber de cumplir con los cánones del derecho internacional, pues aunque se renuncie a dicha organización, sigue vinculada por otras normas de carácter convencional o consuetudinario, siendo estos el núcleo de los derechos humanos y la dignidad humana, que en todo caso está obligada a cumplir y que inexpugnablemente la vinculan. Esto quiere decir que parte de los tratados de la OEA siguen siendo vinculantes para el Estado venezolano, como lo es la protección de los derechos humanos y la dignidad humana. Asimismo, aplica para los Estados miembros de la OEA, quienes deben cumplir el artículo 1 de dicha Carta Democrática, que textualmente dice, abro comillas, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Cierro comillas. Dicho artículo no sujeta en ningún momento ni de forma discriminatoria a los países miembros, sino a todos los pueblos de las Américas. Es por esto que aunque la resolución pudiera no tener un efecto práctico en el país vecino, sí se debía dejar constancia de que la organización propuso soluciones pacíficas y democráticas como lo indican los pilares de la OEA. Y aunque no todo está perdido, sí es de reconocer que los estados con democracias frágiles, donde predominan las dictaduras, demandan medidas audaces por parte de organizaciones como la OEA, para que en todo caso aquí y en cada rincón del pueblo americano se consolide y o restablezca la democracia. Mal hacen los pueblos, que hacen gala de ser democráticos, al mirar con desdén
y con desprecio las problemáticas de estados, como el caso de Venezuela, donde en últimas los afectados y oprimidos son los ciudadanos. Cuando la comunidad internacional no se pone de acuerdo para rechazar los atentados contra la democracia, se convierten en cómplices de los dictadores. El sentido de oportunidad es clave en momentos como estos, que son definitivamente los momentos de la verdad. Dios bendiga a Venezuela y esperemos que cese pronto la horrible noche que es oscurecida por el régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Ojalá los connacionales de los países que asumieron posiciones tibias e irresponsables como Colombia valoren y entiendan lo que significa la indiferencia frente a la tiranía, la cual hoy soportan nuestros vecinos, pero que no estamos lejos de padecer en nuestro propio terruño. Dios no lo quiera, que tengamos que acostumbrarnos a que Maduro se eternice en el poder y que tengamos que cargar por los siglos de los siglos con el peso de haber asumido como colombianos la posición adoptada por el presidente Petro en nombre de todos nosotros en relación con Venezuela. Gracias. Muchas gracias por haberme escuchado y acompañado una vez más en nuestra cita semanal. Los espero dentro de 8 días, el próximo lunes, con un nuevo capítulo de su podcast Píldoras del Saber. Muchas gracias.